Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Así es, muchísimas gracias primero por el espacio para poder hablar de los resultados de la investigación. Y bueno, efectivamente creo que tomar foco justamente el tema de la impunidad, del por qué no se logra condenar el 100% de los casos de feminicidio, pues toma mucha relevancia en cuanto al contexto que estamos viviendo actualmente en el país entero en cuanto a violencia de género se trata. Con esta investigación, como bien lo mencionabas, hemos acreditado que existen 3.056 feminicidios oficiales y solamente se han logrado sentenciar a 739 feminicidas. Pedimos vía transparencia las versiones públicas de las 105 sentencias absolutorias que también se han dictado por este mismo delito para entender cuáles son los argumentos legales por los cuales los feminicidas o los detenidos por este delito terminan en libertad, para saber si efectivamente era porque agarraban a una persona que no había estado involucrada en el crimen. Lo que encontramos fue sorprendente y triste a la vez, y fue muy alarmante. Encontramos que estos feminicidas, estas personas que fueron detenidas en el proceso de investigación por el delito de feminicidio por haber asesinado a una mujer, no fueron liberados porque se declarara su inocencia por todas las razones aplicables, sino porque realmente los policías involucrados en la investigación, los peritos, la fiscalía, no logró acreditar el caso porque violentó lo que se conoce como el debido proceso, que no es hacer otra cosa más que actuar correctamente de acuerdo a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ejemplos de por qué actuaron mal. Tenemos algunos casos ya revisando las sentencias absolutorias donde detectamos que, por ejemplo, en un caso en Puebla había unas cámaras de vigilancia, en el Estado de México había unas cámaras de vigilancia donde tenían grabado al feminicida entrando con la víctima a un hotel. Se ve como él sale horas después, él incluso platica con una de las recamaristas, le dice que la mujer saldrá más tarde, que se quedó dormida, nunca se desocupa la habitación. Cuando el personal del hotel encuentra a la mujer asesinada, se habla a las autoridades, levantan el cuerpo y empiezan a buscar al responsable. La recamarista ubica a la persona con la que había entrado y las cámaras de video, que serían pieza clave en este caso, jamás son pedidas por la Fiscalía, por el Ministerio Público para la investigación. Pasan 3 meses y por fin logran ser solicitadas, pero ni siquiera la policía es quien va y las toma de las cámaras. Lo que hacen es pedirle, o es el dueño del hotel quien termina llevándolas porque nadie las recoge, y al ser él el que las lleva, pues argumentan que se pudo haber violentado la evidencia, que se rompió evidentemente la cadena de custodia, que no hay garantía de que sean las tomas de ese día. Entonces, en automático, la prueba clave del día en el que se asesina una mujer es eliminada del caso, eliminada del juicio, y bueno, por eso termina siendo liberado este hombre, no porque no hubiera asesinado a la mujer, sino porque las autoridades mexicanas no actuaron como debían de actuar durante el proceso de investigación. Hay otro caso que también nos llamó muchísimo la atención, de un automóvil que duró 3 años estacionado en un corralón de la Fiscalía sin que fuera revisado por los peritos, sin que se hiciera alguna revisión para ver si había pruebas de ADN, sangre, cuando se sabía que según pues el argumento de la Fiscalía era en ese automóvil donde se había asesinado a una mujer. El dueño del automóvil era precisamente el esposo o la pareja de la víctima. Cuando 3 años después los peritos por fin hacen la revisión del automóvil, encuentran que en el asiento del copiloto había manchas de sangre que coincidían a la perfección con el perfil de la víctima, pero pues ya había pasado demasiado tiempo y nuevamente se desacredita la prueba porque al no haber estado bien resguardado el automóvil con una cadena de custodia adecuada, pues se pone en duda de si no hubo más personas que hubieran entrado al automóvil mientras estuvo 3 años abandonado en la Fiscalía. De este tipo de errores, de este tamaño, son las aberraciones que nos encontramos cuando leímos los 18 expedientes a los que pudimos tener acceso. Tratamos de conseguir los 105, pero no nos dieron todas las versiones públicas, lo cual también es otro punto importante, evidenciar qué tan transparentes han sido las autoridades mexicanas al momento de documentar y de transparentar a la ciudadanía qué pasa con las sentencias, por qué estas personas implicadas en asesinatos violentos de mujeres, en feminicidios, logran ser liberados, qué argumentos se esconden en esas hojas que no han sido públicas hasta la fecha. Valeria, con esto podríamos decir, según el trabajo que has realizado, que la impunidad de la que gozan los asesinos de mujeres se convierte en algo sistemático, en algo sistémico, en algo estructural dentro del aparato de procuración e impartición de justicia.
Así es, durante todos estos últimos años, desde 2016, se incrementaron todavía más los reclamos de la ciudadanía en cuanto a la violencia de género que se vive en el país. Siempre se estaba señalando que a las mujeres se nos está matando, que los hombres están matando a las mujeres, pero no se había volteado a ver qué está pasando con las autoridades, qué pasa cuando logran acreditar un feminicidio, por qué no hay tantos feminicidios tras las rejas. Y bueno, como bien lo mencionas, esto lo que nos deja claro es que el sistema judicial lo que termina haciendo es cobijar al feminicida en lugar de proteger el derecho a que se resuelva un caso y que la víctima pues no termine en el saco de la impunidad. Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, te pregunto, a partir de esta experiencia profesional con tu trabajo sobre feminicidas libres, ¿qué tanto razón, argumento, peso le darías a lo que ha explicado en su momento el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando trata de articular sus motivos por los cuales decía: quitemos el delito de feminicidio, no en el sentido de que ya no se castiguen, sino porque está construido la arquitectura jurídica, digamos, es de tal complejidad o de tal fragilidad que abre cauce a la impunidad, que abre cauce a que si no se puede acreditar feminicidio, ni siquiera el homicidio, es decir, hay ciertas agravantes que permiten este tipo de triquiñuelas, de atrocidades, porque eso es lo que al final ocurre. Pero ¿qué tanta validez le darías a esta idea que dicen quizás se podría ajustar, afinar, llámese feminicidio o no se llame feminicidio, pero el tema de lo que estás hablando, justo de cuáles son las argucias, los argumentos, las fallas estructurales que permiten que la impunidad se imponga frente al drama nacional de los feminicidios? Lo que mencionas es un argumento muy importante. Hubo pues un gran debate a raíz de estas declaraciones que incluso se mencionaron en las conferencias matutinas del presidente, y bueno, yo creo que la solución en lo personal, después de analizar esta investigación y de incluso otras investigaciones que hemos publicado alrededor de la cifra negra que existe en la tipificación justamente de los feminicidios, pues creo que la conclusión es clara. La respuesta no es omitir el feminicidio del Código Penal Federal o de los códigos penales estatales. Ponerlo como un agravante de homicidio no responde, porque la impunidad en los delitos de homicidio es todavía mayor. Si en feminicidios estamos en el 96%, en homicidios en general podríamos estar hasta el 99%, según algunos estudios y reportajes de otros especialistas. La solución no es ponerlo como un agravante, porque realmente lo que vemos al analizar las sentencias absolutorias a las que tuvimos acceso es que no es precisamente que no se logre acreditar el contexto de violencia de género o de un asesinato por constitución de género, sino que realmente las pruebas básicas que deberían de ser resguardadas por las autoridades no son resguardadas. Una parte del comunicado, cuando se dio esta declaración de tratar de ponerlo mejor como un agravante de homicidio, decían que era muy difícil acreditar las razones de género. Con lo que yo he analizado y he visto en las carpetas y he checado en las cifras que han propuesto, que nos han proporcionado las propias fiscalías, no ha sido difícil que al menos contabilicen cierto número de feminicidios. Las causales por las cuales se diferencia un homicidio de un feminicidio son muy específicas: que el cuerpo de la víctima femenina presente rastros de violencia sexual o de mutilación, que el cuerpo sea expuesto en vía pública, entre otras. Son 7 en total, son muy claras. Entonces, en automático, cuando tú tienes el cuerpo de una mujer que presenta rastros de mutilación, que presenta rastros de violencia sexual, debería de ser investigado de origen como feminicidio. Lo que estamos viendo nosotros con este estudio es que realmente hay una negación a querer investigar estos casos. No sé si justamente sea por el historial que tenemos nosotros mismos como mexicanos, un poco machista, un poco de que cuando las mismas mujeres van y denuncian que han sufrido amenazas previas, no son tomadas en cuenta, el cual también es un argumento clave al momento de diferenciar un feminicidio. Está en una de las causales del Código Penal Federal, que si la víctima recibió amenazas o golpes previos, también es un indicativo de feminicidio. Pero ¿qué pasa? Desde las denuncias no se registra. Entonces, el problema de origen no es la tipificación, es la falta de compromiso de las autoridades para investigar estos casos, para resguardar evidencia. Si elimináramos el feminicidio y lo pusiéramos solamente como homicidio, pasarían dos cosas. La principal, se anularía por completo y borraríamos todo el contexto de violencia de género que implica el asesinato violento de una mujer bajo razones de género. Insisto, cuando a una mujer estamos hablando de que se le asesina por el hecho de ser mujer, que se le asesina además de que ha sufrido un historial de violencia previo, porque son mujeres que son asesinadas en la gran mayoría
por personas cercanas a ellas, por sus parejas, por familiares, por amigos, por gente en las que ellas confiaban. No es solamente una mujer que va a la calle y todas son asesinadas por un extraño, no, la gran mayoría de los casos son mujeres asesinadas por gente de su círculo cercano. Entonces, al momento de eliminar el feminicidio y ponerlo como homicidio, anulas ese contexto de violencia general que existe alrededor de estos crímenes, y por el otro lado, pues tampoco garantizas que vaya a bajar la impunidad, porque el problema con las autoridades es justo que no están resguardando las cadenas de custodia, no hacen perfiles genéticos, no resguardan las escenas del crimen. Entonces, así sea feminicidio o homicidio, mientras las autoridades no se comprometan a trabajar de acuerdo a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la impunidad no va a bajar. Valeria Durán, muchas gracias. Me parece que articulas un argumento muy fuerte, muy sólido para entender, para tener empatía con lo que algunos no logran entender o no logran tener empatía, que el reclamo de la sociedad, particularmente de las mujeres, tiene razones de peso, está fundamentado, es urgente, es pertinente, y sí, me quedo con lo que tú expresas, producto de esta investigación, con todos estos razonamientos, como para pensar todavía en que si en la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, si en el paro convocado, paro nacional Un Día Sin Nosotras, para el lunes 9, puede caber la expresión de que pues hay movimientos ideológicos del pasado, del presente, si es un complot, en fin, si hay manipulación, que lo que infiere además, ¿no?, para colmo, pues es que son manipulables, y lo cual me parece ya que abona más en ese sentido cultural, idiosincrático, de menosprecio, de minusvaler a la mujer de una manera atroz, que es algo que tiene y que ya está cambiando desde antes inclusive de lo que vamos a poder ver y ser testigos el próximo domingo, el próximo lunes. Muchas gracias, Valeria Durán. ¿Algo que tú quieras agregar? No, creo que has cerrado perfectamente el tema, y yo solamente me queda agradecer que abran estos espacios para poder tocar este tipo de temas, para hablar de la investigación, porque creo que es absolutamente necesario justamente pues empezar a cambiar la narrativa y entender por qué es importante visibilizar estos delitos en razones de género. Te agradezco muchísimo el espacio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.